Pues empezamos el espacio de las divisas, el mercado Forex y cómo está todo el panorama, lo que afecta, lo que no, las correlaciones con Gonzalo Cañete, que siempre me acompaña. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Alba? Aquí encantado de estar con vosotros una vez más. El placer siempre es nuestro tenerte con nosotros, estratega jefe de TFX Connect. Y bueno, siguiendo también un poco la estela de lo que era este programa que siempre tenía muy en cuenta las divisas un poco emergentes o del otro lado del charco, pues vamos a empezar hablando un poquito del Cierto. peso mexicano porque, bueno, parece que se enfría un poco la inflación y tenemos datos curiosos que nos quieres comentar sobre el peso mexicano y cómo se ha fortalecido también este peso mexicano a pesar de lo que es lo que quiere Claudia Sheinbaum, ¿no? Así que cuéntanos y vamos a ver un posible carry trade luego al final de cuando nos cuentes todo. Sí, pues veníamos todo el año ya con un fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar. Las políticas que tenía pendientes el gobierno de México actualmente para el año entrante van a ser un incremento, entre otras, del gasto público, con incentivos, por ejemplo, como un 12% de subida del salario mínimo en México, lo cual Wow. evidentemente va a ser políticas inflacionistas, políticas que van a expandir el gasto público, porque evidentemente pues, es una de las vías que toman y que estresa la economía. Por lo Totalmente. tanto, yo creo que, considerando que pueden ser inflacionistas, los tipos de interés se podrán mantener elevados. Tenemos en cuenta que México arrancaba el año 2025 con una tasa de interés de en torno al 10%. Y por cierto, sobre todo para la audiencia que nos escucha desde España, México ha superado al PIB en términos nominales en dólares, ha superado el PIB de España. Por tanto, no es una economía pequeña, es una economía bastante grande, o simplemente que es la española la que se está haciendo muy pequeña, que también es cierto, Sí, señor. desafortunadamente. Entonces, bueno, las novedades cuáles son, pues como tú decías, tenían un tipo de interés que han ido recortando hasta el 7 y pico por ciento. Vamos a echarle un vistazo en cuánto está exactamente ahora. Está en el 7,25% ahora mismo la tasa de interés en México, frente a un 4%, probablemente 3,65% para Estados Unidos, con los recortes de la Fed. Pues claro, nos deja una posición, no de ahora, sino de todo el año atractiva, con un peso mexicano que se mantiene fuerte, sólido. No nos olvidemos que el dólar ha sacado bastante terreno, se ha fortalecido durante las últimas semanas y, sin embargo, el peso mexicano apenas ha titubeado frente al dólar, se ha mantenido bastante fuerte. Las operaciones que de cuáles pueden ser, bueno, pues nos saldría bastante rentable el operar esa compra de oro, perdón, compra de dólar frente al peso mexicano, corto en peso mexicano, recibiendo el swap del peso mexicano y pagando el del dólar, que nos daría lo que llaman en inglés un free lunch, ¿no? Un rendimiento positivo entre las dos divisas en ese carry trade, que es el que realmente puede motivar esa operativa que debería ir afianzando al peso mexicano frente al dólar en cuanto a rebajarlo. Si las medidas que anunciaba el gobierno, ese 12% de subida de salario medio interanual, ¿no? El salario mínimo, entonces evidentemente pues la inflación también puede que se estime al alza en México y que eso lleve a que no puedan recortar tipos de interés, los mantengan elevados y por lo tanto que el carry trade que hemos calculado, que hemos dicho, se mantenga. A día de hoy estamos en el 3,57, esperaba un 3,76, no me equivoco, la tasa de inflación en México. Se esperaba un 3,76, correcto, y ha salido un 3,57. La anterior era 3,76, 3,57 ahora, por lo tanto se enfría un poco la tasa de inflación, pero con vísperas a que, si se aplica este tipo de política por la actual presidenta de México, pues se mantenga la tasa de inflación activa en México. Esto es interesante porque con un dólar subiendo se puede perfectamente hacer esa compra, ¿no? Del dólar MXN y además lo que dice Gonzalo es interesante porque siendo el swap positivo vas a ir sumando y sumando y eso al final eso se ve en el resultado final. Así Correcto. que ese dato para empezar que nos hemos pasado a México y ahora vamos a subir a Estados Unidos porque ya tocamos los 100, esa cifra de 100, los famosos 100 puntos la semana pasada con el dólar index, completando ese doble suelo. Subimos gráficos y actualizaremos gráficos también en mdivisas, @mdivisas, en mercado de divisas en Twitter, en X. Y si no, síganos a Gonzalo o a mí, que también vamos subiendo bastantes gráficos. Y bueno, pues ahí son los paso. De hecho, 100,30 llegó a tocar, lo hemos comentado antes fuera de micro, ¿verdad? 100 con algo. Y ha dejado, evidentemente, un respirar del precio que de momento no está cayendo mucho ni con violencia. De hecho, a principios de esta semana se está recuperando un poco. Así que no sé si esto es también por el que se acerca el cierre, se acerca el fin del cierre gubernamental en Estados Unidos. Y vamos a ver un Sí, poco que es sí pero no, es a trozos.
Así que vamos a ver todo el tema este del optimismo porque se acaba este cierre, que ya es el más largo de la historia oficial, y ver un poco pues cómo afecta a las divisas. Totalmente. Yo diría, lo atribuiría, fíjate, más que al... Tenemos varios factores. El anuncio o la espera de que parte de los senadores demócratas se hayan visto favorables a levantar el veto del bloqueo del presupuesto del gobierno y por lo tanto poder reactivar el gobierno, que esto es la noticia positiva, que creo que eso ha animado bastante al mercado. Pero en cuanto al dólar, yo apostaría más porque se nos han juntado dos datos desde la final de la semana pasada. Durante la semana pasada vimos tanto, ¿te acuerdas las encuestas ADP que son privadas, que nos mostraron un empleo bastante débil? Tengo por aquí las Sí, anotaciones pero que vamos, he que ido solo hay que haciendo. mirar, solo hay que mirar. Es que en YouTube, de verdad, estamos hartos de ver a la gente diciendo, no tenemos, tengo 2 trabajos y no llego. Claro, 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 claro. Totalmente. Y digamos que con la creación o la destrucción de empleo por las encuestas ADP y por el organismo privado que también lo publicó, creo que fue Bloomberg la que hizo un artículo al respecto de este otro organismo, te voy a decir cómo se llama ahora, que lo tengo por aquí, lo incluyo en el reporte diario, pero La es el que Universidad de salió la semana. Filadelfia dices no. No, 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 vas a ver, enseguida te digo cuál es. Es el de. Son tres apellidos, uno de ellos es Christmas, como Navidad. Mira, ahí está. Challenger, Gray and Christmas anunció 153.074 recortes de empleo, el nivel más alto desde octubre en 22 años. Esto es el registro que publicó esta gestora privada. Analizando sus datos de empleo, estimaron esto. Por lo tanto, tenemos dos organismos privados que están dando estimaciones de empleo diciendo que se está reduciendo el mercado laboral estadounidense, que está aumentando la tasa de paro. Las que teníamos de ADP nos habían mostrado, me parece que era, lo tenía por aquí, informó que las empresas agregaron unos 42.000 empleos en octubre, mientras que Challenger Christmas anunció 153.064 recortes. Es decir, que por decirlo así, las NFP, las non-farm payroll, serían unos 42.000 empleos, muy bajo, un dato muy, muy débil. Y las de esta organización privada, esta gestora, nos hablaban de una destrucción de empleo de más de 150.000 puestos. Entonces, asumimos que esto quiere decir que, aunque no sabemos los datos de septiembre ni los datos de octubre, no tenemos el informe de empleo de entonces por el cierre de gobierno, al menos estas pistas que nos dicen es que el mercado laboral se está debilitando y que por lo tanto la Reserva Federal va a recortar tipos. O sea que esto al menos nos da la pista de que probablemente ahora en diciembre venga otro recorte de tipos si eso queda confirmado y si sobre todo se levanta el cierre de gobierno y tenemos los datos publicados por la Agencia Federal de Empleo que confirman estos datos. Entonces, Wall Street está contento, yo creo, en parte también por esto y por eso el dólar vemos que ha enfriado un poquito, ¿no? Porque hasta ese momento no había muchos datos que indicasen. Aquí la movida es clara, el dólar va a seguir yendo para arriba mientras no haya un compromiso claro, concreto de la Fed de cuándo se van a recortar tipos los próximos meses. Pero Si pone un ojo, calendario, todavía no lo pone el puede que sí. calendario, claro, tenemos que estar adivinando. Pero ojo, si tenemos unas NFPs débiles, eso tira el dólar abajo. Las Y las, non-farm payroll. claro, Yo creo que y lo no. son. Es que esta cosa muy mala. Yo creo que no. Yo creo que si las non-farm payroll salen muy débiles, es malo para la economía americana, pero la interpretación que dan es que entonces la Fed no tiene otra que bajar los tipos, Ajá, ¿sabes? y pesa más el bajar los tipos que Claro, directamente ese movimiento, ¿no? De claro, correlación claro, porque directa. eso es, porque ahora lo que quieren es un dólar, o sea, digamos que lo que quieren es que la Reserva Federal suelte billetes, la Reserva Federal, digamos, reduzca los costes financieros, bajando los tipos de interés referenciales. Para poder hacer eso necesita justificaciones y unos datos non-farm payroll que muestren debilidad en el mercado laboral justifican que estos recorten los tipos de interés y que por lo tanto el dólar se debilite. Entonces, esta es la sensación que me da a mí, que por ahí van a ir los tiros, que cuanto peores sean los datos, más va a favorecer que la Fed, más tira el SP, más tira Wall Street para Claro, arriba claro, eso lo y más estamos se debilita viendo, el sí. dólar. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, bueno, vamos a tener como una apertura, una reapertura de esta administración, como por trozos. Tenemos primero que va a haber como una apertura de ciertos departamentos, que son el de Agricultura, Asuntos de Veteranos y Congreso, mientras que financiarían a otras agencias hasta el 30 de enero. Y tenemos aquí, no sé si quieres que lo vaya diciendo yo y tú me vas desarrollando cada No, punto. sí, Porque esto evita un poco el cierre prolongado, pero no cubre demandas demócratas sobre subsidios, ni el Obamacare, ni ciertos recortes, ¿no?, de Medicaid. totalmente, porque lo que están haciendo es básicamente consiguen el favor de ciertos senadores demócratas que dan el ok con todo esto, pero no consiguen una negociación clara. Digamos que toda la movida era que el Partido Demócrata pedía un aplazamiento
de la financiación del Obamacare y al Medicaid. Y lo que habían pedido es que el recorte de gastos que había aplicado el gobierno de Trump, ¿os acordáis? Con Elon Musk. Elon Musk estaba ahí a la cabeza con el, ¿cómo lo llamaron? ¿No? El departamento El este de Doge, optimización. Department El Doge, el of... Doge. Sí, 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 yo me acuerdo del Doge. El Doge que metió tijerete y que liquidó un montón de chiringuitos y toda la historia, Sí. pues claro, entre estos estaba este tema y además Donald Trump amenazó, fíjate que dijo, bueno, si no quieren negociar para levantar el cierre de gobierno, no pasa nada, voy a empezar a cerrar chiringuitos en otros estados. Y va a estados demócratas y corta la financiación gubernamental, los programas gubernamentales federales que tuviesen esos sitios. Fue la amenaza que lanzó Trump. Esto es como, lo contaba en el reporte diario, ¿no? De por las mañanas. Decía, es que si te fijas es un poco la misma política Trump con China, que es un proceso de intimidación, de amenaza. Tú no puedes, esto lo escuché hace un montón de años en un documental, ¿no? Sobre la Segunda Guerra Mundial. Decían, ¿por qué no había una relación entre, por ejemplo, el hombre del bigote en Alemania y Stalin, ¿no? Y decían, básicamente porque eran dos intimidadores natos. No funcionaba intimidar a uno contra el otro. Los dos, ambos personajes eran personajes bastante duros y bastante oscuros en el que podían intimidar al enemigo. Y en este caso hacían lo mismo. Trump intimida a China y China le dice que no va a entrar en negociaciones bajo amenazas. Bueno, esto es lo mismo. El Partido Demócrata trata de amenazar a Trump diciéndole, pues bueno, si no pospones los recortes que se iban a aplicar sobre el Obamacare y el Medicare, entonces no autorizamos el incremento de techo fiscal para el gobierno de Trump. Y Trump dice, ¿a mí con amenazas? Bueno, vale, pues entonces me pongo a recortar chinguitos. Y es más, esto en la práctica, que también lo hemos indicado aquí, ¿no? En la práctica se traduce en que después, con el paso de los días, las semanas, que ya se ha convertido en el cierre más largo de la historia, cuando se queje, tanto las personas, la ciudadanía, los servicios públicos sobre que no hay servicios, básicamente, cuando existan este tipo de quejas, apuntarán al Partido Demócrata y dirán, fue por culpa de ellos, fueron ellos los que bloquearon el presupuesto. Yo quiero gastarme dinero aquí, yo quiero gastar dinero allá, pero no me deja el Partido Demócrata bloquear el presupuesto. Y por eso se convierte en una vara de doble filo para el Partido Demócrata. Si no consigue lo que quiere, pierde votos y además puede que, pues eso, lo que está ocurriendo, que haya parte del Partido Demócrata que diga, bueno, esto no podemos seguir así eternamente por motivos de responsabilidad y tenemos que negociar algo, lo que sea. Y te pone, bueno, el cierre ya ha golpeado a 18.000 millones, 1,5% del PIB de Estados Unidos se estima que se ha perdido por el cierre de gobierno. 1,5% del PIB, que eso es una barbaridad, claro, anualizado. Entonces, bueno, yo creo que esto es la situación en la que nos encontramos ahora. Es una pérdida de miles de millones de dólares, como dijo Trump, pero tiene razón eso que está diciendo. Se pierden, no son cientos de miles de puestos de trabajo federales que no están activos y así es como vamos. Y mientras tanto, Trump seguirá echando la culpa a ellos. Hace tiempo leí, creo que lo comentamos en algunos de los programas, ¿no? Que hasta había destacamentos militares extranjeros estadounidenses que no recibían la paga, que tenías a marines Sí, en sí, sí, Japón. que no les pagan. Sí, 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 sí. Claro, que están sin recibir nada, que están allí viviendo del aire, que no les llega el dinero. Entonces imagínate el descontento que esto puede causar. Así es. Y bueno, no sé si abrir el melón contigo ya de lo que van a repartir $2.000. ¿Lo has estado viendo? Sí, lo he escuchado, lo he escuchado. La Pero bueno, no me sorprende, Alba. Esto es la carta mágica de Trump, como siempre. ¿No le llamaban populista? Pues claro, que pues va a hacer honor a su nombre. Va a decir, a ver, todos los que habéis dicho que lo de los aranceles y esto iba a hundir la economía estadounidense, que es una locura, que tal y igual. Habéis comido al tarro a la gente diciéndole que es la peor medida que jamás se podía haber tomado, que voy a destruir la economía estadounidense. Vale. Os regalo $2.000 a todos con lo que he recaudado con los aranceles. Claro, va a salir la gente dando palmas. No, pues venga, aranceles para todo el mundo. Eso y cuando dijo que recortaba los impuestos. Dijo, si recaudamos 800.000 millones en aranceles, ¿para qué queremos los impuestos de la gente? Tú imagínate que digan a la gente ahí fuera, ¿no? Oiga, pues a partir de ahora ya no le cobramos nada de impuestos sobre la renta, sobre su trabajo. Y que la gente diga, pues si tengo 30% más en el bolsillo, un 40% más en el bolsillo. Se ha llevado de calle a todo el mundo si hace eso. Entonces, bueno, pues ahora estamos viendo pues otra medida más populista otra que medida probablemente le salga bien. que recuerda a la 2021 un poco y ya sabemos todo lo que pasó en 2021. Expansión ahí, Fiscal, claro. empezaron QE en bolsas y al final de nuevo se estimuló la liquidez y más liquidez al sistema y esa liquidez tiene que irse a algún sitio. Así que pues más acciones. Están salvándolo. Es que además no cede casi nada y meten para salvarlo, para salvar las bolsas. Quiero Sí, sí, no decir, dejan que retroceda prácticamente, porque tenemos retrocesos muy ligeros los que hemos tenido y ya lo están tirando ligerísimo. para arriba Sí, otra sí, vez. sí, sí, sí. Es verdad que bueno, es verdad que en algunas acciones como Nvidia, por ejemplo, llevaban como un 12% de caída y tal.
pero evidentemente esto de los 2000, lo de los $2000 va a traer cola y bueno, esto al final el dólar va a verse favorecido de una manera o de otra. Entonces, lo que no me termina de convencer es en la figura esta del doble suelo que tenemos, que no tiene mucha fuerza de rotura. O sea, en esta subida sí hemos visto al dólar como subir un poco más fuerte, pero tendría que haber roto ya fuerte y seguir fuerte. Y bueno, pues está evidentemente respirando un poco, pero no tiene tanta fuerza como debería por la figura por técnico, el dólar. Que es que se está quedando muy plano, dices, ¿no? Sí. Un Sí, poquito, puede justo ser. en la zona donde tiene que romper. Así que, bueno, para el resto, lo que estamos trabajando en la sala eran cortos euro-dólar por esta subidita que ha tenido ahora el dólar, que está como rompiendo un triángulo, y eso a la inversa es cortos euro-dólar. Y la libra también comentamos que iba a caer y al final cayó, que cuidado con esas compras, que había divergencias, recuerdo haberlo hablado contigo y Sí, decir sí, los han vestido. cuidado porque la veía muy débil, al final ha seguido cayendo. Se la han llevado Entonces, por delante. sí, está en unos niveles que bueno, insisto, en la sala hemos abierto de nuevo cortos en euro dólar. Sí que desde los 1,14 y pico, que ahí tenía el objetivo, los 1,1460, se ha impulsado, pero bueno, para coger esos unos 50 pips, un ajustito, es lo que tiene que dar ese dólar rompiendo al alza. Así que no sé cómo lo ves tú, pero claro, es que está en una zona pues eso complicada porque tiene los 100 y los 100 se pueden Claro, tirar un rato. claro, ese es el tema, que llegado a 100, la tendencia es claramente alcista en el dólar, sobre todo este año. Estamos viendo que está tirando muy fuerte los últimos 2 meses, se ha ido incrementando niveles que además cuando no se esperaba, porque es justo, ha empezado prácticamente los recortes de tipos y es activado casi en paralelo los recortes de tipos, en mi opinión, porque desmotivaron en parte esos recortes de tipos. No nos olvidemos que el primer recorte de tipos que aplicó justo el mes de septiembre no dijo nada sobre qué iba a hacer los siguientes periodos y eso puso nerviosa a la gente diciendo, bueno, pues no, aquí no vienen recortes de tipos. Ha aplicado uno y espérate que venga a aplicar otro después. Y eso puso, yo creo, encareció el dólar. El de octubre, por lo menos, mencionó que dijo, bueno, ya veremos en diciembre, no hay garantía ninguna de que se recorte en diciembre. Por lo que vemos, yo creo que pinta que sí se van a recortar. Esto es lo que ha traído debilidad del dólar. Que hemos visto que los datos que se van presentando vía privada nos muestran que puede que se recorten los tipos porque el mercado laboral se está enfriando, pero es cierto que no ha fallado el dólar, lleva 2 meses subiendo y sobre todo que en tendencia, ya te he dicho que para mí, sobre todo en el eurodólar, que es el que estábamos comentando, yo tengo mucho miedo de que el euro no aguante lo que le viene. Mira, una de las cosas que hemos publicado esta mañana en el informe de diario que publico en Money Talks es precisamente que se enfrenta a una disyuntiva ahora mismo en Europa y es si continúa hacia adelante con esa guerra contra Rusia, financiación constante en el tema de Ucrania, que no le dejan negociar a Trump. O sea, hacen todo lo posible para que Trump no pueda entenderse con Putin y llegar a un acuerdo, porque la última reunión que se había anunciado que era en Budapest, la Unión Europea presionó todo lo que pudo con la OTAN. La OTAN ahora solamente tiene la Unión Europea, antes tenía la administración estadounidense, evidentemente. Ahora ya lo único que tiene es la administración europea, la controla y punto. Y entonces le utiliza la Unión Europea y impiden que se reúnan y que negocien por presiones de la Unión Europea a Estados Unidos y bueno, en este caso a Hungría, ¿no? Que no va a hacerse esa reunión. Se cancela la reunión entre Putin y Donald Trump, por lo tanto, no hay vistas de que se vaya a hacer ningún tipo de acuerdo de paz en Ucrania y eso significa que entonces la Unión Europea va a seguir gastando billetazos que en el fondo es un circuito cerrado, o sea, van dinero público europeo a financiar la guerra de Ucrania que se traduce en pagar a la administración de Ucrania que luego parte de ese dinero, porque otra parte desaparece, dicho por Zelensky, 58% de los fondos no saben dónde están. Lo ha dicho Zelensky en una entrevista. Madre mía. 58% de los fondos. Ojo. Y CBS News estadounidense publicó el año pasado un documental donde decía que solamente llegaban al frente una tercera parte de los fondos que se enviaban a Ucrania. El resto se perdían. Y Israel también fue uno de los que notificó, advirtió y dijo, cuidado con lo que estáis haciendo porque toda la financiación que estáis llegando, estáis mandando, estamos viendo que parte de esas armas acaban en guerrillas o en grupos armados en las fronteras de Israel. Y claro, Israel es un país que vigila mucho su seguridad. Dice, ¿qué hace esta gente por aquí con rifles estadounidenses? ¿Y quién se los ha dado? No, pues esto viene de tal. Los identifica y dice, esto es parte del material que se manda a Ucrania. ¿Qué hace aquí en Oriente Medio?
bueno, pues que lo que hace ahí es lo que dijo Karl Juken, ¿no? El ex presidente de la Comisión Europea, lo dijo bien claro, dijo, Ucrania es el país más corrupto de Europa, no puede entrar en la Unión Europea por eso mismo. Y esto lo Sí, dijo el señor. expresidente de la Comisión Europea. Sí, señor. Entonces, se van a seguir mandando pasta para allá y esa pasta, en el fondo, además, ese dinero va ¿a dónde? A comprar armamento de Estados Unidos. Es un ciclo cerrado. Trump lo ha admitido. Trump ha dicho, no me gusta la guerra, pero ganamos con esta guerra dinero. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo a la OTAN y a la Unión Europea nuestras armas. Lo ha dicho claro Trump. Dice, bueno, porque además es un tipo arrogante. Yo aposté por la paz en Ucrania. ¿Que no se cumple? No, yo no he perdido. Yo sigo ganando dinero. ¿No hay guerra en Ucrania? Tranquilos, yo gano dinero. No meto a Estados Unidos en la guerra, pero sigo ganando dinero con ella porque nosotros somos los que vendemos. Entonces, ¿qué está haciendo Europa exactamente? ¿Mandando dinero a Ucrania para que compre armamento a Estados Unidos? Luego, le está mandando dinero a Estados Unidos directamente. Esta es la situación actual. En ese contexto, Europa se mete en un follón. ¿Cuál? ¿Cómo va a financiar todo esto? Tiene una opción. Opción A, los fondos rusos, los activos rusos que están en Euroclear, que están en garantía, Que en están custodia por Euroclear. bloqueados. Que están Claro. bloqueados, se los van a robar entonces, claramente. Y que la burocracia europea le está diciendo que los saque de ahí, que los dé, que los utilicen para unas gestoras privadas estadounidenses en Ucrania, para la reconstrucción, para armamento, para lo que sea, ¿no? Pero Euroclear, claro, dice, ni de coña. ¿Por qué? Primero, porque no tengo autoridad para coger dinero que no es mío. Y segundo, porque si hago eso, nadie va a confiar más en Euroclear como custodio. O sea, se acabó la bolsa europea. Euroclear es la cámara de compensación de la bolsa europea. Si eso se lleva a cabo, nadie mete un solo dólar, yuan o cualquier otra divisa en Europa, porque dice, mañana nos puede pasar a los sauditas, le puede pasar a los chinos, le puede pasar a cualquiera que tenga un conflicto político con Estados Unidos y te llamen por teléfono y digan, bloquea el dinero a este tío. Y es insisto, es un custodio, su función es custodiar, no tiene autoridad para quitarle dinero a nadie. Si lo hacen, se acaba Euroclear, si no lo hacen, tienen que, otra opción, plan B, emitir bonos para financiar el gasto militar de Ucrania, la Unión Europea, cuando Ucrania ni siquiera está en la Unión Europea. Emitir bonos europeos, o sea, colectivizar la factura, pero tienes un país como Alemania con el 60 y pico por ciento de deuda pública y un país como Italia que tiene casi el 140% de deuda pública. Y Alguien va nosotros a querer, 120 claro, o no sé en cuánto ciento y estábamos. pico, nosotros estamos en 120 por ahí. Espera, te voy a decir cuánto estamos exactamente. 116 era el último que yo Es recuerdo. que tú dime, España. vas a tener a un alemán medio que diga, mira, 101,80 ahora estamos, pero tienes, por ejemplo, a Italia que está en el 135,30 y tienes a todo esto Alemania, que es la que controla las finanzas de Europa, en el 62,20. Como si vamos a un restaurante, tienes a uno pidiéndose 2 chuletones, 3 gin tonics, ¿vale? Y la tarta de queso de postre. Y tienes a otro que se ha cogido, pues yo que sé qué te diría, un pan tumaca y una cerveza. Y dice, venga, a pagar entre todos. Y dice, no, entre todos no. Aquí cada uno que pague lo suyo, no voy a pagar yo tu chuletón. Cabrón, pues esto mismo es lo que puede pasar a nivel europeo. ¿Cómo va a permitir la ciudadanía alemana que estén emitiendo deuda burócratas que no son alemanes en nombre de los alemanes para ser pagado por los alemanes en su mayoría? Evidentemente esta movida no va a ocurrir nunca. O si ocurre, significa, es lo que han dicho, si esto lo ponen en activo, significa evidentemente que se saltan muchas barreras, porque tiene que ser autorizado, primero, votado por la Comisión Europea, segundo, autorizado por los parlamentos locales de cada país. Tiene que pasar un montón de filtros eso. Si no los pasa y lo activan porque sí, ya no pueden decir que están basándose en criterios democráticos. Y al no hacerlo, evidentemente, las posibilidades de que se rompa la Unión Europea son mucho mayores. Por lo tanto, está en un callejón sin salida. Lo he repetido 1000 veces, pero lo vuelvo a repetir hoy, ¿sabes? Es que no lo dicen todo esto, no lo dicen en los medios convencionales. Entonces, claro, escuchamos a Gonzalo Cañete cuando habla de su preocupación con el euro y cuando hablamos de que si el euro fuerte, el euro débil, que si se va a disolver el euro y todas estas El euro está cosas. roto ya. Lo que pasa es que Y todavía no lo sabe, pero el euro se ha roto hace el euro tiempo está ya. roto, pero bueno, pues a Creo que ver te lo lo que... conté. En un libro de Anna Cummins, Ajá. trader de Forex estadounidense, que tiene varios libros hechos, que hace años compré uno de sus libros y me encantó, porque enfocaba muchos aspectos fundamentales y macro en Forex. Ella, una de las cosas que decía, describía al euro como un patrón. Decía que era un patrón más. Eran distintas economías bajo un único patrón monetario, fluctuando juntas. Entonces decía que todos los patrones históricamente se rompen, absolutamente todos. Ha pasado con el petrodólar, ha pasado con el patrón oro vinculado al dólar y esos eran mucho más estables, eran mucho más sólidos, tenían mucho más sentido. Estaban fundamentados en algo material y sólido. En el caso de Europa están virtualizados, se basan únicamente en el espíritu común y democrático de que juntos avanzamos, pero un francés es un francés y un alemán es un alemán, ¿vale? Eso no va a editarlo nunca. Las probabilidades de que un proyecto político sin sustento ni del petróleo ni del oro, si eso se rompieron, imagínate que se basa en ideas que están por ahí flotando.
¿sabes? No en riqueza física. Evidentemente, el peligro de que este patrón euro se rompa en algún momento es mucho mayor, yo creo. Es mucho mayor y además, pues eso, el camino que toma siempre la Unión Europea, que es la Inquisición 2.0, siempre al control y ahora que es el euro digital, son cosas que no tienen sentido, están dando palos de ciego, yo creo, y bueno, Los decisiones gulags, los gulags digitales. gulag digital, los gulag digitales. Es el gulag digital, la Unión Soviética Europea. La Unión Soviética Europea. Hacía mucho que no lo decías, Gonzalo, esto. Sí, sí, sí. Sí, señor. Y bueno, pues esto, el euro, no es para este movimiento que comento, que es como para coger unos 50 pips. Intentar aprovechar que rompa un poco el dólar al alza. Pero desde luego, si rompe esos 100, hay que seguir planteando cortos en eurodólar y cortos Machaca el en eurodólar. libra dólar, sí. Sí, Se los lleva por delante. Y el eurodólar especialmente. Cuando el mundo se dé cuenta de lo que hay en Europa, el eurodólar se lo lleva por delante hasta el infierno. sí. Debajo de los niveles, ya te digo, por debajo de los niveles de 2022, yo creo. No Sí, por sé lo que debajo va de a esos tardar, pero 0,89. Wow. sí, 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 sí. Muy, muy duro, muy duro. Pues en eso estaremos y se lo diremos aquí en Mercado de Divisas. Les contaremos las zonas clave y si las rompe y las posibilidades de operativa que tenemos. Hemos arrancado el espacio con un carry trade bueno con el peso mexicano. Hemos tocado cómo está la situación en Estados Unidos en detalle y hemos revisado también aquí en Europa porque, bueno, esto está en la mesa también y a ver cómo recaudan todos estos fondos que quieren. Que al final lo de vamos a tener que coger los ahorros de los europeos, tener un poquito de efectivo en casa, que no pasa nada, ahora ya no pasa nada. Y se están contradiciendo aquí mensajes contradictorios y esto pasa cuando van a pasar cosas. Que la cosa no está nada bien. Así que Gonzalo, la libra nos quedamos con las ganas. Otro día nos comentas qué tal va por ahí, por Reino Unido, porque tuvimos aquí un dato que salió el jueves. Ujú. Pero lo dicho, lo comentamos tal cual, perforo soporte tras soporte, así que de momento vamos a dejarla que respire y vemos la semana que viene cómo está el patio por ahí por donde estás tú. ¿Te parece? Perfecto, Venga, perfecto. Para el fenomenal. 26 tenemos la presentación de los presupuestos del nuevo gobierno, bueno, el gobierno británico de Rivers tiene que presentar los presupuestos y ver cómo ajusta esto. Y la semana pasada publicamos ya, gestoras privadas le piden 30.000 millones de recorte, cuando lo que tenían planificado era, no llegaba a 10.000 millones de libras. Bueno, le ha dado Mucho un más. algo, le ha dado un algo a ese señor. Así que lo Nos tiene veremos. contentos. Sí, sí, lo veremos contigo, estamos deseando y comentaremos todo aquí en Mercado de Divisas. Un abrazo, Gonzalo. Un abrazo, Alba, cuidaros. Un abrazo, chao, chao.